Hola queridos amigos, bienvenidos a este programa de En Perspectiva. Tenemos con nosotros a Marta Sanz Lobaine. Ella es periodista de investigación y fundadora de Media Salud Comunicación. Tiene mucha experiencia, 14 años de coordinadora de la sección de sanidad en Antena 3 TV y ha trabajado 11 años en programas de ámbito científico televisivos. Y la tenemos con nosotros hoy para temas de actualidad que lo vamos a centrar y vamos a partir de Transformados, que es un documental que ella ha dirigido. Marta, ¿qué tal estás? Qué alegría tenerte con nosotros. Hola Mariana, un placer de estar aquí, claro que sí. Oye, no he querido ni decir de qué se trata, pero cuéntanos tú, cuando hablamos de Transformados, ¿de qué tema estamos hablando? Bueno, Transformados es un documental que profundiza realmente en las causas del incremento alarmante de jovencitos y adolescentes que dicen haber nacido en un cuerpo equivocado. Durante 5 años, desde Media Salud Comunicación, hemos hecho una exhaustiva investigación sobre estos niños, estos jóvenes, porque, claro, efectivamente, si hace 10 años era un 0,014 de la población mundial los que tenían un trastorno de disforia de género, es decir, que lo que perciben el género con el sexo biológico no es congruente, entonces creen que han nacido en el cuerpo del sexo opuesto. Si era un 0,014 de la población, ¿cómo es posible que se haya multiplicado en algunos países, como España, en algunas comunidades, hasta por un 10.000%? Se ha incrementado el número de casos, ¿no? Y de adolescentes cada vez más jovencitos. Para ello, ¿qué hicimos? Pues entrevistamos a numerosos científicos y médicos y afectados de diferentes países, tanto de Europa como América, Estados Unidos, Canadá, Australia, para ver qué estaba sucediendo. Y bueno, los resultados han sido estremecedores, porque tenemos declaraciones de expertos que afirman decir que, bueno, este es un engaño trans, por supuesto, que lo que busca es un negocio de grandísimas proporciones a base de niños con mucha vulnerabilidad. Este documental lo que hemos hecho ha sido ir entrelazando declaraciones y testimonios de 4 jóvenes valientes, bueno, 4 personas ya no son tan jóvenes, pero sí en su infancia o adolescencia experimentaron confusión de su identidad sexual y tras un encuentro con Cristo fueron completamente transformados. De ahí el título del documental, Transformados. Entonces, bueno, los 4 protagonistas, Carlos Catari, que es un joven que vive en Canadá, pero es venezolano; otro español, Andrés Molina; Lia Gray, que es australiana; y Katy Grace Duncan, que es estadounidense. No son historias preciosas que se van entrelazando pues con las declaraciones de los expertos. ¿Por qué hemos hecho este documental? Porque, bueno, hay hasta las leyes en cada vez en más numerosos países se están aprobando leyes que en vez de reconducir a las personas con este problema, especialmente a los jóvenes y a los niños, a que vuelvan a retomar con su condición biológica, se les están imponiendo a todos los países, a los gobernantes, para que nazcan las leyes que promuevan la transición al otro sexo. ¿Por qué? Se utilizan tratamientos hormonales y quirúrgicos que, bueno, producen daños irreparables e irreversibles en estos niños o en estos jóvenes, y a ellos no parece, o sea, no parece como que se le dé importancia, sino como que se les obliga a hacerlo, tanto a científicos, a médicos, a los educadores, a que todos confluyan en torno a que hay que hacer este tipo de tratamientos. Y si no los hacen, pues se les sanciona. Aquí en España, desde marzo del 2023, la ley trans, la famosa ley trans, o sea, tiene graves inconvenientes con los jóvenes y niños, porque se ha aprobado la autodeterminación de género, es decir, la autodeterminación que un niño decide ser niña, y solamente con el mero hecho de ir al registro civil a cambiar el DNI, a cambiar el sexo en el registro, te cambian el DNI, y solamente puedes tener, o sea, a partir de 16 años, es decir, no tienes ni que ser mayor de edad para ello, ¿no? Esto genera muchísimos problemas, graves controversias y sobre todo daños físicos y psicológicos irreparables, sin contar con los daños que se producen en el cerebro de estos niños. Todo esto se ha ido, bueno, pues tramando en el documental, y se ve de una forma clara cómo afecta a todos los ámbitos de la población. ¿Cómo más de 1 millón de órganos sexuales sanos se tiran a la basura cada año en el mundo? Son extirpados de los jóvenes, ¿no?, o adolescentes,
eso es amputar órganos. O sea, ¿cómo se llega a tan abominable resolución, ¿no? Y encima, según tú has dicho, por los testimonios y la gente que tratas, que no solucionan, ¿no? Sino que en esas personas siguen también muchísimas veces, la mayoría casi, con querer volver a algo que no pueden. O sea que, ¿qué dices al respecto? Sí, bueno, lo que es el proceso de transición tiene varias fases. Por un lado está la transición social. La transición social es cuando un niño que dice ha nacido en el cuerpo equivocado, entonces ya si los profesores, los padres, los amigos le cambian el nombre, le cambian los hábitos, es decir, se aprueba que este niño pues se llame, a un niño Pepe se le llame Pepita, ya hay un daño irreparable para que ese niño, cuando sea consciente, vuelva a retomar la congruencia con su sexo biológico. Después se toma, claro, tratamiento de bloqueo puberal, es el siguiente paso. Ahí ya lo que se hace al niño antes de que llegue la adolescencia, se le frena con hormonas que además producen unos efectos que son irreversibles. Decían que no, que tienen unos efectos secundarios. No, no hay seguridad ni eficacia en estos tratamientos porque a los niños que se les bloquea de forma puberal, bueno, el cerebro está en un momento de explosión hormonal, con lo cual van a sufrir graves consecuencias a nivel cognitivo, intelectual, de talla también, osteoporosis, problemas de corazón, problemas cardíacos, de ictus, etcétera, endocrinos, en todo el sistema. Es un momento muy delicado cuando entran en la adolescencia. ¿Por qué les están tratando antes de entrar en la adolescencia? Porque explican, no es que así va a ser más fácil un niño que no sabe o no tiene el concepto suficiente para decir si es niño o niña, porque hay un amplio espectro, ¿no? de niños que puedan ser más afeminados o de niñas que puedan tener pero no tienen por qué estar en una identidad confusa. Entonces, se dice que así los tratamientos funcionan mejor. El problema es que se va llegando cada vez más a que estos niños no vuelvan a retomar su condición, ¿no? Porque de ahí se pasa a las hormonas cruzadas. Y claro, ya estos niños ya los tienes estériles, impotentes en el caso de los niños, y las niñas nunca van a saber, por ejemplo, lo que es un orgasmo cuando sean mayores, porque se les ha atrofiado los genitales, entre otros problemas. Son muchísimos a nivel fisiológico y físico, aparte los problemas psiquiátricos que genera. Después, en las hormonas cruzadas, ya los tratamientos se les cambia la voz, se les ensancha la mandíbula. Claro, al recibir hormonas del sexo opuesto van a tener que estarlas tomando el resto de su vida. Es decir, son tratamientos que les condicionan para el resto de su vida. Y de ahí, cirugías. ¿Qué pasa con las cirugías? Entrevistamos al doctor Miroslav, que es el director del Instituto Belgrado pues de reasignación de sexo. Este cirujano lleva muchísimos años, desde los 90 que comenzó a hacer las cirugías, y en Mount Sinai de Nueva York también opera. Claro, hace 30 años su media de pacientes tenía 40, 50 años. Ahora que ha visto en los últimos 10 años, ha bajado a menos de 21 la edad de sus pacientes y se ha disparado un incremento alarmante, ¿no? Del 10.000 por 1.000. Entonces, claro, él está intentando hacer que esto tenga una explicación, que por qué se está llevando a estos niños. Pero claro, también aquí es cirujano de lo que es. Y entonces, como ve que esto sigue en aumento, dice, pues yo voy a proponer a la OMS, a la ONU, a todos los organismos internacionales, que se haga un banco internacional de órganos sexuales que se están tirando a la basura. Si 1.000.000 de órganos se van a la basura, pues nosotros podemos utilizarlos para ponérselos a otros pacientes. Claro, que te digan esto, ¿no? En entrevistas es muy duro, porque realmente estamos viendo a dónde estamos llegando. O sea, porque es tipo Frankenstein, ¿no? O sea, imagínate lo que va a poder ser elegir, oye, me gustan estas mamas, mira, Cam, es muy fuerte, ¿no? Yo creo que a lo largo del documental fuimos viendo situaciones muy, muy dantescas, muy dantescas. ¿Qué está pasando? Es un negocio de grandes proporciones este tipo de cirugía. Se ha visto en un estudio del mercado global que para el 2026 se estima que ya esté produciendo unos 1.500 millones de dólares. Y eso es solamente la cirugía, porque mueve mucho más las hormonas, que además para la fabricación se financia a través de fundaciones. Y el problema es que las hormonas que se están utilizando, por ejemplo,
para los niños que todavía no son púberes, los prepúberes, para que no desarrollen, es decir, les detienen, les bloquean la pubertad. Se están utilizando hormonas pues tipo el Dupron, que son fármacos que se utilizan tradicionalmente pues para tratar el cáncer de próstata, cáncer de ovarios, y no están indicados para este uso. Las consecuencias a largo plazo van a ser tremendas. Tremendas, especialmente para el cerebro, nivel cognitivo de estos niños, retrasos intelectuales y número de suicidios. Claro, esto al multiplicarse, porque además hay algo más grave aún. La gran mayoría de los niños que afirman tener disforia de género no tienen disforia de género. Lo que tienen son trastornos de adaptación social, disociación de su imagen corporal, muy parecido a lo que sucede con la anorexia. O sea, son niños que tienen problemas de un contagio social, es decir, cuando han visto a uno haciéndolo, ellos lo quieren hacer, tienen otro tipo de patología. La gran mayoría, al 100% de estos niños, se está viendo que ya tienen o un diagnóstico previo, o 2 o 3 de patología mental, de psiquiatría. Cuando no, el 35 o 40% son niños del espectro autista grave o moderado. O sea, imagínate las consecuencias. O también se ha visto que son niños que han tenido pues, un shock o un problema fuerte en su vida, tipo abuso sexual. Cerca del 50% de estos niños, por lo que nos ha contado John Muller o Ann Giles en Estados Unidos y en Canadá, han tenido problemas de abusos sexuales o un problema de traumatismo fuerte durante la infancia. ¿Qué sucede? Que son niños muy vulnerables. Son niños muy vulnerables, son fáciles de captar. Los agresores sexuales que están generando el uso de la pornografía dentro de Internet, de las redes sociales, van a captar a los niños vulnerables. Y también en lo que hemos averiguado durante estos documentales es que estos niños vulnerables, o sea, el uso de la pornografía es amplio cada vez más porque son acondicionados, es decir, son adoctrinados. Y ahí está estrechamente relacionado con los transgénero, porque hay muchísima gente que está moviendo, los hilos detrás de Internet para generar nuevos pacientes, para generar nuevos niños. Entonces, transgénero con pornografía íntimamente relacionado en el 100%. Y claro, el uso de las redes que han hecho, pues adoctrinar, pero también desde las plataformas de televisión, medios de comunicación, claro. Industria cultural, Disney metido. Bueno, pues claro, Disney, por ejemplo, pues la directora de entretenimiento de Disney se llama Carrie Barkey, tiene un hijo que se autoidentifica como transgénero, es transexual, y otro hijo que es pansexual. Y ha dicho que para un año o 2 quiere tener el 50% de personajes LGTB en Disney, sin ir más lejos. Elemental, uno de los personajes no binario. Van introduciéndolo poco a poco, poco a poco. Televisión española, contaminado. Totalmente. O sea, hay series, por ejemplo, en PlayZ. Es que te puedo decir tantas. Claro. Ser, no sé, para niños de 16 años. Pues son niños que están viendo 45 millones de visualizaciones en TikTok donde están diciendo que los hombres se pueden quedar embarazados, que el ser trans es lo más normal del mundo. Así van adoctrinando gotita a gotita a nuestros hijos, a todos los niños que tenemos alrededor, y hay que advertir a los padres que esto es es peligroso y que no se pueden relajar, porque cada vez va creciendo de una forma más alarmante. Sobre lo que has dicho, de luego, lo que está clarísimo, que hay un interés económico brutal porque mueve muchísimas cantidades de dinero. Después, otra cosa que quería destacar es que los efectos secundarios no te hablan de ellos y son tremendos, no solamente psicológicos, sino que en su físico, es decir, en su deterioro de salud toda la vida, que tiene una dependencia crónica de medicación, que eso es tremendo. Por otra parte, es mucho gasto para la seguridad social, por ejemplo en España sería, claro, pero claro, mueve farmacéuticas, que es lo que les interesa, o sea que hay muchísimos intereses involucrados. Y otra cosa que quería destacar es que quería que me hablaras un poco más para los padres, eso que has dicho tú, que hay incongruencia de género en la infancia, pero claro, es que casi manipulado de tal manera que casi te conviertes en malo si a un niño le dices, no, tú eres Juan, y te dice Juan, entonces ya está el psicólogo del colegio que te dice, oye, le estás presionando a tu niño, o sea, parece que la patria potestad está también perdiendo fuerza, porque esas leyes que quieren imponernos, que son nocivas,
están por encima de nosotros. ¿Qué has visto tú al respecto? Mira, pues sobre las leyes ahora mismo con el problema de la ley trans, por ejemplo, sin ir más lejos aquí en España, o sea, ya comenzaron a ponerse leyes impunitivas de una forma que los han pasado desapercibidas, que los padres no han sido conscientes, las han ido instaurando en las comunidades autónomas de una forma muy civilina. O sea, porque lo han ido metiendo gotita a gotita, hablando de la vulnerabilidad de los sectores. Pobrecitos, o sea, hay que atender a estos jóvenes a través de las noticias, de las informaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Se han ido metiendo estas leyes sin que nos diéramos cuenta y ahora mismo, por ejemplo, en numerosas comunidades autónomas en España, las oposiciones a maestros, sin ir más lejos, tienen que incluir contenidos ya de diversidad sexual. O sea, ya está por ley, por ley. Pero es que además, o sea, en numerosas comunidades autónomas, creo que eran en 13 comunidades autónomas aproximadamente, los propios directores de instituto pueden decidir solamente porque un niño tenga síntomas o sea amanerado, si ese niño es trans y meterle en un protocolo establecido para iniciar los tratamientos de transición, no solo social, también hormonal, al margen de los padres. Si los padres se niegan o ven que hay algún padre que se niega, o sea, que no está dispuesto a meter al niño en el protocolo, pueden demandarlo a los servicios sociales e incluso llegar a perder la patria potestad. Y de esto no se ha enterado nadie. Es impresionante. Es gravísimo, es gravísimo. Estas leyes y se han ido estableciendo sin que se enterara al margen de la población. Desde 2015 se llevan estableciendo. O sea, en España han ido entrando hasta que ha salido la ley estatal. Ya había muchas leyes que en cada comunidad autónoma afectaba de esta manera a los colegios, bueno, a los colegios públicos y a los colegios concertados. Y lo malo es que además se están adoctrinando a través de las plataformas LGTB sin tener ningún tipo de, o sea, sin ningún tipo de autorización de los padres. Les hablan y les dicen a los niños, en numerosos colegios, te digo ya, de muchas comunidades, oye, si ¿a ti quién te ha dicho que tú has nacido niño? Porque tú tengas un pene, no, tú no eres un niño, tú no tienes por qué ser un niño. Están haciéndolo así. Ya incluso hace poquito, en Tarrasa, ya ha habido una escuela infantil, que esto está pasando en Canadá desde hace años, que han metido a unos drag queen a dar informaciones. Y hay una lucha tanto en Canadá como en Estados Unidos por parte de pues, numerosos grupos cristianos, profesores, en fin, que están los drag queen en las bibliotecas públicas de allí dando a los niños informaciones. Esto sale en el documental, lo explico perfectamente cómo salen los niños. O sea, y establecen los criterios que ellos quieren para adoctrinar a un niño de 3, 5 años, ¿no? Entonces el niño ya va a crecer con que la diversidad de sexo, no, yo no soy un niño, yo soy lo que quiera ser. Yo por la mañana soy niña y por la tarde niño. Yo hablo con niños no binarios que hablan así, se llaman no binarios y hay que respetarles. Yo creo que hay que explicarles la verdad, porque además, cuanto más pequeños, más fácil es que reconduzcan a su sexo biológico. Los padres no se pueden conformar con lo que están viendo en los medios de comunicación, porque se ha establecido lo que es la técnica de lluvia fina, gotita a gotita, porque se habla de los derechos de los trans, pero lo que no se están dando cuenta es que los que están vulnerando son los derechos de sus hijos y no lo están viendo. Esto es muy grave, porque me parece muy bien que estos niños tengan pues eso, toda la atención, pero tú a un niño, a un compañerito, como están obligando, mira, si tú a tu compañero le dices que es niña cuando él te está diciendo que es niño y biológicamente sea una niña, pero si te está diciendo lo contrario, puedes llegar a tener un problema con todo el profesorado y meterte en el expediente, pues meterte que estás acosando a un niño, se lo están haciendo. A multitud, te metes en las leyes de las comunidades autónomas y efectivamente está establecido que por derecho todos los niños tienen que aceptarle en el género que él decide ser, ir al baño que el niño quiera. Esto es tremendo. Porque aquí, ¿quién es? Uno frente a toda la clase, ¿no? O sea, un niño dice que es niña y toda la clase tiene que aceptarlo sin rechistar. Pero claro, ya están generando mucha confusión. Y al niño, en vez de ayudarle, se le está abocando a que llegue a las hormonas, a tratamientos que le van a dejar pues sin genitales, amputados, con hormonas. Bueno, están haciendo verdaderas barbaridades y ya ha llegado a España. Ya está aquí, con mucha fuerza, cuando otros países van ya en retroceso. Sí, eso quería que me hablaran un poco, porque claro, es que nosotros estamos con tan despropósito en cuanto a las leyes que se van introduciendo en los colegios, que has nombrado, que acabas de nombrar, que es muy grave.
Después es muy grave a los que ya le cambian el sexo y para eso o les están hormonando antes de la pubertad. O sea, es todo a pasos agigantados. Han ascendido los números porque, claro, eso no es natural. En la naturaleza nunca ha habido ese ascenso enorme, ¿no?, de disforia de género. Entonces, ya no más que nos quedan 5 minutos, pero quería que nos dieras esperanza. ¿Qué poder hacer en España con la situación tan grave que tenemos ahora? ¿Qué nos cuentas? A ver, algo positivo que nos deje un poquito o con ganas de luchar, ¿cómo? Eso es. Bueno, que les quede claro a los padres, sobre todo educadores, incluso médicos, porque van a por los niños, adolescentes, jóvenes, familias, padres, educadores. Esto no va de derechos humanos, porque están cancelando en nombre de los derechos humanos a todo aquel que quiere decir la verdad. No va de derechos humanos, sino de mercado, que les quede claro. Es un engaño que genera dinero. Detrás hay intereses económicos, porque las farmacéuticas van a tener pacientes de por vida, y demográficos, porque son tratamientos que conducen a la esterilidad. Con lo cual los padres tienen que estar alerta, al tanto. Primero, usos de los dispositivos móviles, tablets, ordenadores, porque Internet está absolutamente contaminado en este momento. 26.000 visualizaciones tiene solamente el hashtag trans. Imaginaos con esa cantidad de información que les están llegando a nuestros hijos. Los niños, el último estudio de España se ha visto que los niños de más de 10 años ya tienen móviles, se van con él a la cama el 60% y hasta un 20% siguen a partir de las 12 de la noche. Se triplica el riesgo de sexting, de ciberacoso y de entrada a este campo en redes como Tumblr, en fin, en todas las redes, porque también TikTok está contaminado. Todos, no hay ninguna que se quede libre de decir, aquí está mi hijo seguro. Los padres deben contaminarlo, y lo que yo mandaría es un mensaje de esperanza. Nadie nace en el cuerpo equivocado. Mira, nosotros como cristianos que apelan a la compasión cristiana, desde hace muchos años quieren introducirse apelando a nuestra fe y a la compasión. Vamos a ver, los totalitaristas siempre han aparecido cuando se da la espalda a Dios, ¿no? Y no podemos olvidar lo que pone en la Sagrada Escritura, ¿no? Génesis 1 y 2. Los padres también tienen, sobre todo los padres cristianos, ¿no?, centrarse en lo que realmente, o sea, Dios hizo al hombre y a la mujer y Dios no comete errores. Eso tienen que tenerlo claro. Y luego, pues muchos padres que todavía no tengan demasiada fe, ¿no?, que todavía no sepan la verdad, con mayúsculas, lo que tienen que hacer es muchísima comunicación con sus hijos. Porque el futuro es de la familia. Lo artificial y lo creado por el hombre no tiene futuro. Lo que tiene futuro es la palabra de Dios y las familias, ¿no? Y ese amor de padres e hijos. Si hay comunicación entre los padres y los hijos y los profesores, es decir, no comprar su tiempo con dinero, con llevarles a la Warner o con... No, pongo ese ejemplo, me refiero, pero sí con establecer una comunicación directa desde niños, porque van a entrar en la fase de adolescentes y con toda la información que están recibiendo sobre este tema, que está creciendo cada día más, va a ser tarde. Es decir, porque ya van a estar aleccionados por grupos de amigos, de iguales y de personas que ya saben lo que están haciendo, que van a por ellos en Internet o que están en las plataformas de los medios de comunicación o de la industria del cine. Entonces los padres tienen que tener un contacto estrecho con sus hijos. Y los padres no tienen ni idea de todo esto, en realidad. O sea, si no se forman, no van a tener idea del tamaño del gigante al que nos estamos enfrentando. Porque yo estoy viendo por los mails que recibo y por toda la información de los padres que piden ayuda después de ver los documentales, muchísimos problemas de decir, es que ya no puedo más, mi hijo dice que es niña, y entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Pues de verdad acudir, si veis que no se puede, acudid a psicólogos católicos o psicólogos que realmente os puedan dar la verdad, pero tenéis que acudir a un profesional. Si tu hijo te dice me quiero suicidar, le llevas a un psiquiatra. ¿Por qué si te dice me quiero cambiar de sexo no le llevas a un psiquiatra? Tienes que llevarlo, o sea, ¿no? Si tú dices en una clase algo al respecto, te denuncias si no es políticamente correcto, es decir, a un psicólogo cristiano, católico, de tu ideología, y tendrá que ser bajo cuerda, porque es que está así ya la cosa aquí. Sí, tienen que buscarlo. ¿Pueden recurrir a alguna asociación o a alguien? ¿A dónde pueden llamar de España para que...?
A ver, en España hay una asociación, no es católica, Amanda, yo les conocí desde que empezaron, son madres muy luchadoras, porque claro, tienen pues un problema encima que se ha ido, les conocí cuando eran 100 y ahora mismo ya sobrepasan los 800. Pues imagínate cómo, o sea, cuando estaba haciendo Transformados, que buscaba asociaciones y pacientes, o sea, personas que tuvieran pues hijos con disforia para hablar. Y cuando encontré a Amanda dije, no quiero que habléis porque se os van a echar encima. Prefiero que, ¿sabes?, hablar con asociaciones de fuera como Transgénero o con otros que también están más basados en la evidencia científica. Aquí en España esa asociación funciona muy bien porque de verdad que dan estudios muy rigurosos científicos, tienen personas que lo avalan, luego hay gente muy fuerte detrás de la asociación y hay otras asociaciones católicas, pero no se pueden decir en televisión tampoco porque son acompañamientos, tampoco están mezclados con terapias. Porque aquí te han tendido muy fuerte a decir, las terapias están prohibidas, las terapias de conversión, que son las de reconducción, pero los acompañamientos no son terapias. Es decir, tú a un niño no le puedes decir, dile a tu amiguito que sí, dice que es niña, dile que es niña. No hay que decir a los padres que digan la verdad, ¿no? Y sin miedo, y sin miedo. Y además yo soy partidaria, que te echan, ya te dará Dios otro trabajo mejor. Porque dando conferencias siempre me dicen, claro, es que yo soy médico, es que soy residente, y si no lo hago, digo, pues ya te darán otro. O sea, el Señor no te va a abandonar. Lo que no puedes es faltar a la verdad. Porque si faltas a la verdad, entonces estamos todos perdidos. Y así está todo. Entonces, si no empezamos nosotros, que tenemos esa fuerza de la fe y conocemos la verdad, plántate como profesor, plántate como doctor, plántate. Porque los doctores también, ese ha sido el problema y de ahí ha partido. Las sociedades científicas se han comprado, la gran mayoría, pero hay doctores que no y que no se dejan. Y en su código, ¿sabes? No se dejan. Entonces, pues yo creo que ahí los padres tienen que ser conscientes de a lo que nos enfrentamos, darles a sus hijos la verdad, porque si no, pues luego lo van a pagar y con creces. Muy bien. Bueno, pues Marta, se nos ha quedado corto porque es que la verdad que el problema es muy grande, que nos tendrías que contar muchísimas más cosas y bueno, pero a lo mejor buscamos otro momento porque es muy importante eso, la manera de combatirlo o no, a lo mejor un correo para ellos que personalmente contacten, porque eso es una cosa que hoy día no se sabe cómo abordar, ¿no? O a lo mejor incluso abogados de cómo defenderte, porque es que los padres están ahí muy vulnerables, sí. Sí, bueno, y hay leyes que van en numerosos países. Los que comenzaron, los más vanguardistas, ya han echado hacia atrás. Eso es la Y en pena, claro. Suecia, Finlandia, en Gran Bretaña, en numerosos países, ya, o sea, han prohibido los tratamientos de transición como primera línea de tratamiento y han vuelto a la psicoterapia, Claro. porque se han dado cuenta de que están cometiendo errores que están teniendo unos efectos secundarios tremendos, ¿no? Y bueno, ya empieza a haber luz. ¿Llegará a España? Por supuesto. O sea, hay que parar estas leyes, hay que pararlas. Y ahí somos todos los que tenemos que presionar para quitar de en medio leyes tan dañinas para nuestros hijos y para todos los ciudadanos. Marta, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Y, gracias, Mariana. y nada, animo a la gente a que no pierda la esperanza de que si tienen un caso así se pongan en contacto con algún profesional afín a sus principios para que le pueda ayudar en un camino de sacar a este niño adelante que tiene problemas que se pueden resolver por a lo mejor eso con tratamiento, con ayuda, porque a veces los padres no saben cómo hacerlo. Y nada, que estemos alerta y siempre con esperanza. Gracias, Marta. Muchas gracias a vosotras por el trabajo tan bonito que tenéis y la misión que tenéis tan grande. Sí, pues os animo también a que veáis el documental Transformados, que es magnífico y da mucha luz. Así que nada, amigos, hasta el próximo programa. Muchas gracias.